Había una caja fuerte. Eso es lo primero que necesitas saber. Una caja fuerte que llevaba décadas sin abrirse, guardada en una propiedad que perteneció a uno de los hombres más poderosos que jamás pisó Los Pinos sin haber sido presidente de México. Cuando los archivos desclasificados llegaron a manos de investigadores periodísticos, lo que encontraron adentro no era dinero, no eran joyas, no eran los trofeos que acumula un político corrupto. Era papel, cientos de hojas, fotografías, cables diplomáticos, transcripciones de conversaciones que nunca debieron existir fuera de una sala cerrada con micrófonos apagados. Y en medio de todo eso, la respuesta a una pregunta que México nunca se hizo en voz alta. ¿Por qué Mario Moya Palencia, el hombre que iba a ser presidente, desapareció del mapa político en 48 horas? Pero eso no fue todo lo que encontraron, porque lo que esos documentos revelan no es solo la historia de un político traicionado, es el mecanismo, el instructivo. La forma exacta en que el sistema priista decidía quién subía y quién se hundía. Y más importante todavía, ¿qué hacían con los que sabían demasiado para dejarlos caer sin control? Moya Palencia sabía cosas que podían destruir a Echeverría, y Echeverría lo sabía. Lo que pasó entre esos dos hombres entre 1975 y 1976 es una de las historias más oscuras y menos contadas de la política mexicana del siglo XX. Si llegaste hasta aquí es porque entendés que este país tiene una historia paralela, una que corre por debajo de la oficial, entre archivos cerrados y silencios comprados. Si eso te importa, suscríbete ahora. Este canal existe exactamente para esto. En este video voy a contarte 4 cosas que la historia oficial nunca explicó. La primera, ¿quién era realmente Moya Palencia y por qué en 1975 todos, absolutamente todos en la clase política mexicana, daban por hecho que él sería el siguiente presidente? La segunda, ¿qué contenían los archivos que acumuló durante sus 6 años como secretario de Gobernación? ¿Y por qué ese archivo era simultáneamente su mayor poder y su sentencia de muerte política? La tercera, ¿cómo operó Echeverría para vetarlo? Una jugada calculada con meses de anticipación. Y la cuarta, la que más cuesta creer. ¿Qué pasó con esos documentos? ¿Quién los quiso destruir? ¿Y qué revelan sobre el pacto de silencio que mantuvo a Moya Palencia callado hasta su muerte? Atento a ese último bloque porque ahí es donde todo encaja de una manera que te va a costar sacudir. Pero antes de llegar ahí hay que entender de dónde venía este hombre, porque Mario Moya Palencia no era un improvisado, no era un chamaco de buena familia que llegó al poder por palanca familiar. Era, en muchos sentidos, el producto más acabado que el sistema priista había fabricado en décadas. Nació en 1933 en la Ciudad de México, en una familia de clase media con conexiones al mundo jurídico. Su padre era abogado y eso marcó todo. Desde joven, Moya entendió que en México el derecho no era un sistema de justicia, sino un idioma de poder. El que lo dominaba podía nombrar las cosas, y el que nombraba las cosas controlaba la realidad. Estudió Derecho en la UNAM en los años 50, cuando esa facultad era literalmente el semillero del sistema. Ahí se formaban los futuros secretarios de Estado, los gobernadores, los operadores, y Moya no tardó en destacar. Era brillante, era disciplinado y tenía algo que pocos políticos de su generación combinaban: inteligencia analítica y cintura social. Sabía leer un cuarto, sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Sabía que en la política priista la lealtad visible era una moneda, pero la lealtad estratégica era un tesoro. Sus primeros años en la burocracia fueron los de cualquier hombre del sistema: puestos técnicos, comisiones legislativas, trabajo en gobernación como subordinado. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Moya no se conformaba con ejecutar, observaba, acumulaba, construía redes con una paciencia que sus colaboradores describían como casi inhumana. Según testimonios recogidos en investigaciones posteriores, tenía la capacidad de recordar cada favor que había hecho y cada favor que le debían, con una precisión que daba escalofríos. En 1964, cuando Díaz Ordaz asumió la presidencia, Moya ya tenía un lugar en el mapa político, sentó el sol. Fue en ese sexenio donde construyó su relación más determinante: la conexión con Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación. Echeverría lo notó. Vio en Moya a un hombre útil, inteligente, manejable. Lo incorporó a su equipo,
Y cuando Echeverría ganó el dedazo y llegó a la presidencia en 1970, arrastró a Moya con él. Lo nombró secretario de Gobernación, la segunda posición más poderosa del gabinete, el puesto desde el que, históricamente, se construían las candidaturas presidenciales. Para que entiendas lo que significaba ese escritorio en el México de los 70, Gobernación no era solo el Ministerio del Interior, era el cerebro de inteligencia del Estado. Desde ahí se coordinaba la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. Desde ahí se controlaba quién entraba y salía del país, los permisos de medios de comunicación, los movimientos sindicales, estudiantiles, guerrilleros. Desde ahí se sabía todo. Y digo todo sin exageración. Todo lo que pasaba en México de importancia política pasaba por ese escritorio antes de llegar a cualquier otra parte. Moya Palencia lo ocupó durante 6 años, de 1970 a 1976. 6 años en los que México vivió algunas de las páginas más sangrientas de su historia reciente. El halconazo del 10 de junio de 1971, apenas meses después de que Moya asumiera, fue una masacre de estudiantes ejecutada por un grupo paramilitar que dependía, según múltiples investigaciones periodísticas, de estructuras que reportaban directamente a las fuerzas de seguridad coordinadas desde esa secretaría. Esto está documentado en los informes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Lo que sigue siendo zona de sombra es exactamente quién dio qué orden, en qué momento y qué sabía Moya antes de que ocurriera, y aquí es donde los archivos se vuelven relevantes. Moya no era un hombre que actuaba sin dejar registro, era abogado, era meticuloso, y según fuentes periodísticas que trabajaron con documentación de su entorno, habría conservado material que, de hacerse público, cambiaría la narrativa oficial de varios de los eventos más oscuros de esa década. En 1975, los círculos políticos funcionaban con la certeza de que el sexenio siguiente sería de Moya. Se lo decían a los embajadores, se lo filtraban a los columnistas. Había gente que ya estaba posicionándose para su gabinete. Había gente que le construía lealtades directamente, saltando la subordinación a Echeverría, porque apostaban que en un año ese hombre sería el que mandara. Las razones eran evidentes. Venía del puesto correcto. Era el hombre más cercano al presidente, tenía más capital político acumulado que cualquier otro secretario. Era, en el argot de la época, un hombre con mucha cancha. Y entonces llegó diciembre de 1975. Y todo se derrumbó. La primera revelación que te prometí no es solo que Echeverría vetó a Moya, es cómo lo hizo y por qué. Porque el dedazo a favor de José López Portillo no fue una decisión de fin de semana. Fue el resultado de un proceso que llevaba, según los registros disponibles, al menos 18 meses de gestación. Una operación quirúrgica de eliminación política. El primer movimiento fue el aislamiento gradual. A partir de mediados de 1974, personas del entorno de Moya notaron que el flujo de información desde la presidencia comenzaba a reducirse. No de manera dramática, no de manera que se pudiera señalar directamente, pero los que conocían el sistema sabían leerlo. Cuando el presidente espacía las reuniones bilaterales, cuando las consultas informales que antes eran cotidianas se vuelven ocasionales, eso no es agenda apretada. Eso es distancia calculada. El segundo movimiento fue construir la alternativa. López Portillo, secretario de Hacienda, no era una figura presidenciable natural. Era amigo personal de Echeverría desde la infancia, leal, pero sin perfil político. Su proyección pública era casi nula comparada con la de Moya. Lo que eso significaba, en la lógica del sistema, era que su candidatura solo podía venir del dedo. No del capital político, no del apoyo de las bases, solo del dedo. Y eso lo hacía perfecto para Echeverría. Alguien que le debiera todo, que no pudiera gobernarse solo, que no tuviera un archivo propio capaz de ponerlo en riesgo. Páralo un segundo ahí, porque la pregunta que la historia oficial nunca respondió bien es justamente esa. ¿Por qué Echeverría vetó a Moya? Las versiones que circularon fueron varias: desconfianza personal, diferencias ideológicas, presión del empresariado, objeciones del gobierno norteamericano. Todas tienen algo de verdad. Ninguna es suficiente sola. Lo que los documentos que circularon entre investigadores en años posteriores sugieren es que la razón más profunda fue exactamente lo que hacía a Moya valioso. Sabía demasiado. 6 años en gobernación eran 6 años de acceso irrestricto a la inteligencia del Estado.
Moya podía reconstruir el mapa completo de las operaciones de seguridad que habían definido el sexenio de Echeverría, el halconazo, las operaciones contra la guerrilla, los expedientes de figuras políticas vigiladas, interceptadas, presionadas, en manos de un presidente que le debiera el cargo a Moya. Eso era una dinámica manejable. En manos de un presidente que llegara por sus propios medios, ese archivo era una amenaza existencial. Un hombre que sabe lo que Moya sabía, si se vuelve enemigo o simplemente incómodo, tiene el poder de destruirte. Echeverría lo entendió antes de que Moya lo entendiera a él. Lo que estás viendo es el mecanismo en su forma más pura. El mismo sistema que convertía a un hombre en el más poderoso del gabinete era el que lo volvía demasiado peligroso para continuar. Y la solución no era la cárcel, no era el escándalo, era la invisibilidad. Sacarlo del juego sin hacer ruido. Para eso, Echeverría necesitaba que Moya no solo perdiera la candidatura, sino que aceptara perderla en silencio. Lo que pasó entre los dos en los meses previos al destape es una de las zonas más oscuras de ese periodo. No hay transcripciones públicas, no hay grabaciones, hay testimonios indirectos, reconstrucciones periodísticas, inferencias basadas en los movimientos posteriores. Pero tomados en conjunto, esos fragmentos sugieren que hubo una conversación, o una serie de conversaciones, donde el mensaje fue claro. Quédate callado, acepta la decisión, y tu archivo queda donde está. Intenta resistir, y las consecuencias serán otras. Moya entendió, y se quedó callado. Su declaración pública cuando López Portillo fue destapado fue un modelo de contención. Apoyo explícito, sin amargura visible. Los que lo conocían vieron ahí no la generosidad de un hombre de Estado, sino la disciplina de alguien que entendió perfectamente los bordes de la situación. Cuánto podía mostrar y cuánto tenía que esconder. Pero antes de contarte la segunda revelación, hay algo que casi nadie recuerda. Moya no fue marginado de golpe. Echeverría lo mantuvo en el gobierno hasta el final del sexenio. Le ofreció después salidas elegantes, comisiones, embajadas, posiciones que lo mantenían dentro del sistema sin darle plataforma real. Era la jubilación dorada de alguien que el régimen necesitaba tener contento pero quieto. Y Moya Palencia jugó ese juego durante décadas. Escribió libros, dio conferencias, nunca rompió el pacto. Se convirtió en una figura respetada pero irrelevante, que es exactamente lo que el sistema quería de él. Ahora bien, ¿qué pasó con el archivo? Esa es la segunda revelación. Un funcionario que trabajó con él en Gobernación describió, en declaraciones recogidas por periodistas de investigación, que Moya tenía una relación casi obsesiva con el papel. Conservaba copias de todo, actas de reuniones que no debían tener actas, transcripciones de conversaciones que se suponían no habían sido grabadas, fotografías de eventos que no existían en los registros oficiales. No era descuido, era política deliberada. En un sistema donde la información era poder, conservar el registro era conservar la capacidad de defenderse. Durante sus años en Gobernación, Moya habría construido lo que personas de su entorno describían como un archivo paralelo. No los expedientes institucionales que quedaban en la Secretaría cuando él salió, sino copias privadas, material que se llevó consigo cuando dejó el cargo. Material que nunca debió salir del edificio de Bucareli, pero que salió. Guardado primero en su despacho privado, después en propiedades que manejaba a través de terceros. La caja fuerte que mencioné al principio no es una metáfora, es, según lo que documentó una investigación periodística posterior a su muerte, un objeto físico que existió y que contuvo parte de ese material. Lo que encontraron adentro incluía, según esas fuentes, copias de informes de la Dirección Federal de Seguridad del periodo del Halconazo, con anotaciones manuscritas que no aparecen en las versiones depositadas en el Archivo General de la Nación. Transcripciones parciales de reuniones del gabinete de Echeverría de 1971 y 1972 sobre los movimientos guerrilleros y las opciones de respuesta del Estado. Correspondencia entre Gobernación y la Secretaría de la Defensa sobre operaciones que décadas después formarían parte de expedientes investigados por organismos de derechos humanos, y fotografías de reuniones con personas cuya presencia en esos contextos nunca fue pública. No voy a afirmar que ese material prueba responsabilidades penales.
Los sistemas legales requieren cadenas de custodia que este material, por la forma en que fue conservado, difícilmente podría satisfacer, pero lo que sí permite es completar el cuadro. Reconstruir decisiones que se tomaron en salas sin testigos. Eso no es irrelevante, es exactamente lo que la historia necesita para ser honesta. Y la pregunta que importa no es solo qué había ahí, es qué hicieron las personas interesadas en que ese material no saliera a la luz. Esa es la tercera revelación. Y para entenderla, hay que pensar en cómo el sistema priista gestionaba la información que podía hacerle daño. Cuando Moya dejó gobernación, los que entendían lo que eso significaba tenían dos opciones: confiar en que Moya, dentro del pacto de silencio que había aceptado, mantuviera el material bajo control, o asegurarse de que ese control fuera real. Lo que los registros sugieren es que el sistema hizo las dos cosas en paralelo. Por un lado, la política de la zanahoria. Los cargos que le fueron ofreciendo no eran solo reconocimiento, eran también una cadena. Cada nombramiento lo reintegraba al sistema, reforzaba su pertenencia. Un hombre que sigue dentro tiene incentivos para no destruirlo. Un hombre que ya no tiene nada que perder es otro asunto. Mantener a Moya adentro, aunque fuera en posiciones menores, era una forma de mantenerlo comprometido. Por otro lado, la política del palo. Personas del entorno de Moya describieron, en testimonios recogidos años después, que en distintos momentos hubo señales de que sus movimientos eran seguidos, no con la brutalidad que el régimen usaba contra sus enemigos verdaderos, sino con la sutileza que se reserva para los hombres con quienes se mantiene un pacto. Un recordatorio de que el pacto existe, de que la discreción de uno depende de la discreción del otro. Señales suficientemente ambiguas para ser negadas, pero suficientemente claras para ser entendidas. Así funcionaba el lenguaje del poder en ese México. Y Moya lo entendió, y siguió callado. Décadas enteras de silencio calculado, apariciones controladas, libros y artículos que rozaban los temas sin aterrizarlos, entrevistas donde respondía con la elegancia del hombre que sabe exactamente cuánto puede decir. Era una actuación de largo aliento que requería una disciplina que muy pocos políticos han sido capaces de mantener. Pero el silencio de Moya no significaba que la información muriera con él. Porque el archivo era de Moya, pero el conocimiento de su existencia no lo era. En la política mexicana de esa época, esa información circulaba en capas superpuestas. Los que sabían que existía pero no sabían qué contenía. Los que sabían qué contenía pero no dónde estaba. Los que sabían ambas cosas y tenían interés en mantenerlo intacto como garantía, y los que tenían interés en destruirlo. Esas cuatro categorías nunca coincidieron completamente, y esa falta de coincidencia fue paradójicamente lo que preservó el material. Lo que sí está documentado es que el material no fue destruido en su totalidad. Parte llegó a manos de investigadores, parte fue incorporado a repositorios que trabajan con documentación del periodo de la Guerra Sucia, y parte sigue siendo objeto de disputa entre personas que prefieren que no exista y personas que consideran que su existencia es históricamente necesaria. Lo que nos lleva a la cuarta revelación, la que, una vez que la escuchás, no podés dejar de ver. Respira antes de lo que viene. Lo que los documentos más sensibles del archivo sugieren, tomados en conjunto con la documentación desclasificada en años posteriores, es que la decisión de vetar a Moya no fue solo la de un hombre que desconfiaba de otro. Fue la última fase de un proceso de gestión de riesgos que involucraba información comprometedora sobre eventos que el Estado mexicano nunca quiso que tuvieran nombre propio. El halconazo del 10 de junio de 1971 es, en la historia oficial, un episodio célebre pero técnicamente no resuelto en términos de responsabilidades individuales. Los halcones eran un grupo paramilitar con conexiones documentadas al aparato de seguridad del Estado. Lo que la investigación oficial nunca determinó con completitud es la cadena de comando que los activó ese día. ¿Quién tomó la decisión? ¿En qué nivel? ¿Con qué información sobre lo que iba a ocurrir? El material del archivo de Moya no resuelve esa pregunta de manera definitiva, pero lo que sí hace, según quienes han tenido acceso parcial a él, es estrechar el cerco. Hay elementos que sitúan la decisión operativa en una cadena de comando que necesariamente incluye niveles de la Secretaría de Gobernación. Lo que es más relevante aún, hay indicios documentales de que la operación no fue improvisada el día que ocurrió, sino planificada con anticipación,
y que esa planificación involucró a personas que después negaron cualquier conocimiento previo. Para entender por qué esto importa en relación a la sucesión, necesitas pensar como un operador político de 1975. Si sos Echeverría y estás evaluando a tu sucesor, la pregunta no es solo quién te sirve más. La pregunta es, ¿qué pasa si ese hombre un día decide hablar? ¿Qué pasa si su archivo termina en manos equivocadas? ¿Qué pasa si una investigación futura en un México diferente encuentra esos documentos y los vincula a tu nombre? Un presidente que llega al poder sin ese peso, que no compartió esas decisiones, que puede señalar a otros si las cosas se complican, es infinitamente más seguro. López Portillo era secretario de Hacienda. Su secretaría no tenía relación operativa con los cuerpos de seguridad. Era, en términos de exposición a esos eventos, suficientemente ajeno como para que la narrativa de separación fuera sostenible. Eso es lo que los documentos sugieren sobre la motivación real del veto. No fue ideología, no fue desconfianza personal. Fue una operación de administración de riesgo histórico, una decisión tomada con la fría lógica del que sabe que los sistemas no duran para siempre y que los archivos tarde o temprano hablan. Lo que estás viendo no es la historia de un hombre traicionado, es la historia de un sistema que se protegía a sí mismo devorando a sus propios engranajes cuando se volvían inconvenientes. Moya murió en 2006. Y con él murieron algunas de las respuestas más precisas que hubieran completado este rompecabezas. Pero los archivos no mueren con los hombres, y eso es lo que hace que esta historia siga siendo relevante hoy. Pensá en lo que esta historia le dice al México de ahora. Porque el mecanismo que describimos, esa combinación de información como arma, silencio como moneda de cambio y archivo como garantía mutua de supervivencia, no es una reliquia del pasado priista. Es una tecnología política. Y las tecnologías políticas no desaparecen con los regímenes que las inventaron. Se adaptan, se reciclan, encuentran nuevos operadores. El México de hoy tiene sus propias cajas fuertes, sus propios hombres que saben demasiado y que eligieron el silencio calculado. Sus propios procesos donde lo que se dice en público y lo que se negocia en privado son dos películas completamente distintas. La historia de Moya Palencia no es solo historia, es un instructivo de cómo funciona el poder cuando cree que nadie está mirando. Y lo más perturbador es que el pacto funcionó durante décadas. Moya se quedó callado y el sistema lo mantuvo dentro. Echeverría terminó su gobierno sin que el archivo se abriera. López Portillo llegó a la presidencia y tuvo sus propios desastres, ninguno relacionado con los documentos de gobernación. El sistema absorbió todo, lo procesó, lo neutralizó. Eso habla de la fortaleza del sistema o de su fragilidad. Un sistema que necesita comprar silencios y gestionar archivos y calcular qué saben sus propios ministros antes de dejarlos subir, es un sistema que vive con miedo de sí mismo, que sabe que si los archivos hablan en el momento equivocado, todo el edificio se viene abajo. Moya Palencia eligió esconder, en parte por miedo, en parte por cálculo, en parte porque era también parte del sistema que construyó esos eventos y no estaba completamente libre de culpa. El archivo que guardó era también un archivo sobre sí mismo. Eso lo hace más humano y más complicado que el simple personaje del político traicionado que a veces se usa para contar su historia. La pregunta que queda, la que este video no puede responder porque nadie puede responderla todavía, es cuánto de ese archivo queda y en manos de quién está ahora. Los documentos que llegaron a investigadores son fragmentos. Hay razones para creer que no son todo lo que existió. Y mientras esa pregunta quede abierta, la historia de Mario Moya Palencia sigue siendo una historia sin final. La semana que viene en este canal vamos a meternos con otro caso que tiene estas mismas marcas. Un gobernador que construyó un archivo comprometedor sobre su propio partido y lo usó durante años como escudo personal, hasta que el escudo dejó de funcionar. No te lo vas a querer perder. Si llegaste hasta el final es porque este tipo de historia te importa. Suscríbete, activa la campana y compartí este video con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre el PRI y el poder en México. Y la pregunta para los comentarios, ¿crees que este país va a saber alguna vez la verdad completa sobre lo que pasó en esos años? ¿O los hombres que llegan tan arriba siempre encuentran la puerta de escape? Contame abajo, leo todo.